presentación. Vamos a dividir nuestra clase el día de hoy en dos secciones, ¿verdad? Una es terminar la parte del plan de investigación y después de nuestro receso vamos a trabajar en nuestros salones virtuales, que son uno para cada equipo de trabajo que yo los voy a formar. Entonces me hacen el favor de tomar nota de la estructura del plan de investigación, que es esta que tengo en pantalla ahorita, y de esto vamos a partir nuestra investigación. ¿Se recuerdan? ¿Alguien me puede decir hasta dónde nos quedamos el sábado pasado? Hola, Alec, buenas tardes. Sí, nos quedamos el sábado pasado por el objetivo, la pregunta y la hipótesis. Muy bien, gracias, compañero. El arbolito. Ah, sí, gracias. Bueno, entonces sí, como dice el compañero, ahí nos quedamos el día sábado. Empezamos ya, que ya sabemos que plantear el problema conlleva un marco teórico, la definición del problema, que fue la pregunta. Pero cuando ustedes presenten, y sí me gusta que tomen nota aquí, y especialmente a los coordinadores y algunos que los apoyan directamente, para que se tome en cuenta que cuando se entregue el plan de investigación, que es un documento final, en el 1.2 el título es definición del problema. Ahí nosotros vamos a decir todos los problemas que identificamos. Muchos de estos problemas ustedes los tienen en sus trabajos del plan, los trabajos de los temas que ustedes investigaron la semana pasada. Ahí hablan de muchos problemas. Esos son los problemas que nosotros vamos a colocar en la definición del problema. O sea, colocamos como título 1.2 definición del problema y en una página describimos la problemática que nosotros pudimos observar y que esa problemática fue la que dio origen a la pregunta de investigación. Entonces, en sí, la definición del problema, así tan sencillo, es la pregunta que ustedes presentaron esta semana. Entonces, después del receso lo vamos a revisar y lo vamos a dejar terminado el día de hoy. Entonces, pero no solo es de colocar la pregunta, el 1.2.1, la especificación del problema, ustedes ya lo hicieron y ya va incluida en la pregunta. La delimitación del problema, la espacial y la temporal, también ya va en el problema, ya va en esa pregunta que ustedes hicieron. Entonces, la definición del problema teóricamente se conoce como la pregunta. Si ustedes leen los documentos de Sampieri, que él tiene varios documentos sobre investigación, en todos los documentos de él nos dice que la definición del problema es una pregunta. Pero no podemos dejar solo la pregunta en ese espacio, sino tenemos que decir de dónde ha surgido y por qué nos enfocamos nosotros solo en esa pregunta. Porque si se dan cuenta en el tema del COVID, en el tema de la COVID, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta de que existe infinidad de problemas. Entre el árbol de problemas que hicieron, a ver, alguien del equipo 1 que nos diga qué problemas pudieron identificar ustedes. O sea, todos los problemas que pudieron identificar del equipo 1. En párrafos, ¿verdad? Por ejemplo, la pandemia afectó en la economía guatemalteca en el tema del empleo, debido a que las estructuras económicas del país son muy débiles y empiezan a hablar de esa problemática y que trajo como consecuencia el desempleo. El cierre de los comercios fue otro de los, y empiezan a hablar de ese problema. Luego, los gastos se incrementaron en las familias guatemaltecas debido a la adquisición de productos de limpieza para el hogar y
a la pandemia y poder como evitar el contagio utilizando otros productos que no eran parte de las compras de las familias guatemaltecas, como son el alcohol en gel, el alcohol líquido, esas alfombras que se colocan en las entradas, y ustedes empiezan a describir toda la problemática. Cuando terminan ustedes en 1/3, en 2/3 de hoja, ustedes ya dicen, a raíz de toda la problemática que se mencionó anteriormente, se quiere investigar lo siguiente y colocan la pregunta que ustedes ya tienen ahora. Entonces, a eso se refiere la definición del problema. Escribimos 2/3 de hoja y en la última parte colocamos nuestra pregunta. En el 1.3 es la hipótesis. En la hipótesis no se explica nada, solo se anota que se tiene la hipótesis de investigación, que es la siguiente, y colocan ustedes la hipótesis de investigación. En el punto 2, ustedes van a colocar objetivos de la investigación. 2.1, objetivo general o generales, dependiendo de cuántos tienen ustedes, y aquí van a pegar y luego pegan los específicos porque ya los tienen redactados, solo los vamos a revisar el día de hoy. En la justificación, eso no lo hemos visto, entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Los objetivos, esos los trabajaron ustedes en la semana. Y en la pregunta, sí, estaba solo viendo, porque todavía no he revisado el trabajo que entregaron anoche algunos, es que tomemos en cuenta que nuestra pregunta debe llevar como mínimo 2 variables, porque debe haber, como lo dice aquí, una relación entre variables, entre 2 variables. Las variables, ¿cuáles son? Todo lo que se puede medir, por ejemplo, el número de hijos, el peso, el ingreso, todo eso se puede medir. El desempleo, por ejemplo, cuántos perdieron su trabajo, entonces a eso se les llama variables. Entonces la pregunta debe llevar 2 variables. Nos sugieren, por ejemplo, colocar qué efectos, ese es un ejemplo, ¿verdad? O podemos empezar nuestra pregunta, ¿en qué condiciones? ¿Cómo se relaciona X variable con Y variable, por ejemplo? ¿O qué causas o qué efectos, como estaba anterior, ¿verdad? ¿Qué efectos tiene X problema? Entonces, tratemos de que nuestra pregunta de hoy, que lo vamos a trabajar ya en equipos, en la revisión que hagamos, tomemos en cuenta estas preguntas que nos sugieren que sean la base para la definición del problema, entendiéndose la definición del problema como una pregunta, ¿sí? Si tienen duda, me interrumpen, por favor. Bueno, cuando nosotros, ¿por qué decimos que ya no vamos a utilizar subdivisiones de delimitación espacial, delimitación temporal? Porque en la pregunta ya va delimitado, o sea, en la pregunta debe llevar nuestra unidad de análisis. Por ejemplo, aquí me dice, si yo tomo el tema de desarrollo humano, el desarrollo humano tiene son varios componentes que ustedes ya saben, ¿verdad? La salud, la educación. Yo tengo que venir y definir qué variable voy a utilizar. Voy a utilizar la salud, por ejemplo, por el tema. En el caso de que yo hiciera una investigación sobre mujeres, de qué edades, de qué lugar, ya estoy delimitando. Y ustedes cuando hablan de sus preguntas, por ejemplo, ¿qué efectos qué efectos trae el desempleo provocado por la pandemia, por ejemplo, en los hogares de las familias guatemaltecas? Ahí ya van delimitando ustedes en esa pregunta. Entonces,
cuando nosotros lo presentamos en ese punto donde dice definición del problema, ya no vamos a delimitar cómo se delimitó, por ejemplo, familias guatemaltecas, unidad de análisis, delimitación geográfica, departamento de Guatemala. Ya no lo vamos a hacer porque eso ya está en la pregunta. En el caso de la hipótesis, que ustedes también ya lo trabajaron y lo hablamos un poco la semana pasada, pero como para dejarlo bien claro, ¿alguien lo puede leer, por favor? Hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Elementos son las variables, respuesta tentativa, y redactar las causas, luego sus efectos. Gracias, compañera. Entonces, si nos damos cuenta, estos son los elementos que debe llevar una hipótesis. Como les digo, no estuve revisando los trabajos, solo uno pude ver, en donde se redacta la hipótesis con causas y qué efectos trae, ¿sí? Entonces, esto fue lo que observamos la semana pasada y tomémoslo en cuenta para nuestra revisión del día de hoy. ¿Alguna duda o pregunta? Licenciada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es que estaba viendo el ejemplo que usted colocó de hipótesis cuando dio el ejemplo del arbolito, ¿sí? Pero en ningún momento le encontré como una respuesta tentativa. Entonces, ahorita nosotros cuando estábamos elaborando la hipótesis no sabíamos si colocar como una respuesta tentativa al problema o hacerlo así como estaba en el ejemplo. Al final lo dejamos como usted lo hizo en el ejemplo del arbolito. Ah, bueno. Es que cuando nosotros hablamos de respuesta tentativa, a veces uno lo redacta como una cuestión afirmativa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué efectos trae el desempleo en las familias, por ejemplo? Entonces yo puedo decir, las familias en Guatemala sufren disminución en su consumo diario, búsqueda de empleo, buscar nuevas oportunidades, tener mayor creatividad. O sea, así a veces siente uno que es una respuesta que estoy respondiendo. Pero como estamos hablando de una hipótesis de causa y efecto, es una hipótesis causal. Cuando es una hipótesis causal, entonces nosotros tenemos que redactar cuáles son las causas que han provocado el problema, para luego decir cuáles son los efectos. Entonces, por esa razón no le encontramos así como una respuesta cualquiera, ¿verdad? Como la que nosotros podríamos darle a cualquier pregunta. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta que tenemos que redactar las causas para luego encontrar los efectos. Y las causas que ustedes han encontrado es todo lo que ya han leído. Y yo leo sus trabajos de los capítulos que ya entregaron. Para el marco teórico, ahí hay infinidad de causas. ¿Y qué vamos a buscar nosotros? Los efectos vamos a investigar. Gracias, licenciada. Es que como le comento, yo lo estaba trabajando con una respuesta tentativa al problema. Eso con otro compañero estábamos viendo y le estábamos poniendo como efecto de la solución que habría que hacer de parte del gobierno planes de contingencia donde le dieran prioridad a las personas desempleadas, pero entonces ahí ya tuvimos como un debate con los demás compañeros porque así como que no es así, ¿verdad? Entonces ahí fue donde me confundí, pero le agradezco su
su aclaración, muy amable. Lo vamos a revisar, todos los trabajos de ustedes esta tarde los vamos a revisar en cada una de sus salas. Entonces podemos, y qué bueno que hayan debatido porque es el mejor aprendizaje que ustedes tuvieron porque fue entre ustedes, ¿verdad? Entonces lo vamos a revisar más tarde y para llegar a un acuerdo, ¿verdad? De cómo quedaría la hipótesis de cada equipo. Gracias por la pregunta. Bueno, seguimos entonces. Como nosotros ya tenemos todos estos elementos, se supone ya terminados hasta el día de hoy, entonces para la próxima semana lo que debemos entregar, si nos damos cuenta, ya estamos llegando a la conclusión de nuestro plan de investigación. ¿Qué nos toca ahora? Justificarla. ¿Sí? Tal vez ustedes han hecho una propuesta de trabajo, ¿verdad? En el caso de nosotros, yo soy economista, entonces los economistas muchas veces hacemos como ofertas para ciertas consultorías. Entonces uno está ofreciendo su trabajo, ¿verdad? ¿Y por qué la entidad o la institución que quiera contratar la consultoría, por qué debe inclinarse a contratarme a mí? Entonces, yo le voy a demostrar a él o a ella por qué mi trabajo va a ser el mejor o va a aportar lo que él está necesitando. Entonces, nosotros damos todas las razones. Eso es justificar, o sea, justificar es decir qué aportará el estudio en el caso de ustedes. Solo recordemos que el tipo de investigación de nosotros es una investigación descriptiva. Cuando son investigaciones descriptivas, nosotros vamos a decirle a la gente cuál es el problema, qué observamos nosotros, qué encontramos en las boletas, en las respuestas de las personas a quienes encuestamos. Entonces vamos a decir, ¿qué va a aportar nuestro estudio? ¿Por qué es importante efectuarlo, por ejemplo? Tal vez alguien del equipo 2 que quiera compartir cómo justificaría usted, el equipo 2, por favor, estuve observando, leyendo un poco del trabajo de ustedes el día de hoy. Entonces, equipo 2. Que nos pueda dar una justificación. ¿Por qué es importante efectuar la investigación que ustedes están proponiendo con el tema que ustedes están proponiendo? Buenas tardes, licenciada. Sí, adelante. No sé si Cindy vas a decirlo tú. Bueno, licenciada, era como le decía que habíamos debatido con el equipo sobre esto, también la justificación, pues lo que vamos a aportar con nuestro estudio, ver la manera de cómo recuperar, cómo dar una solución de cómo se podría recuperar las familias económicamente. Estábamos hablando de que a pesar de que el salario siempre quedó igual en las familias, se incrementaron costos de la canasta básica, el incremento del pasaje no baja, adicional a eso, lo que usted mencionaba desde un principio, que la compra de medicamentos para prevención, si algún integrante de la familia sale infectado, hay que comprar esos medicamentos, pero el salario siempre sigue siendo el mismo. Por ejemplo, si un núcleo familiar tenía en el mes, por decirle algo, 5,000 quetzales, pero todo subió,
y sin embargo siguen los 5,000 quetzales. A eso todavía le agravamos si algún integrante de la familia fue desempleado o despedido durante durante la pandemia, entonces ya no fueron 5,000 quetzales, fue menos. Y pues lo que queremos aportar es como una solución o brindar una solución para que las familias puedan recuperar su economía. No sé si está bien mi respuesta. Tal vez escuchamos al compañero también y ya luego les hago yo mi aporte. Gracias, licenciada. Pues como somos del mismo grupo, pues creo que llegamos a la misma conclusión. Y tal vez solamente agregando de que nos basamos, como dijo usted, que tendríamos que hacer una lluvia de ideas, pues en la lluvia de ideas colocamos muchos factores de los que nosotros creemos. Y para abarcar todo esto de la economía, creo que colocamos escasez de la economía y el incremento de los gastos. Entonces, ahí va incluido, bueno, nosotros colocaríamos estas dos palabras para que se pueda incluir dentro de la solución para el incremento también o la entrada económica de las familias. Muy bien, gracias. Bueno, yo creo que lo que no debemos de perder de vista es que la justificación no es lo mismo que la definición del problema. En la definición del problema vamos a hablar de todos los problemas que identificamos, todos los que identificamos en nuestra lluvia de ideas, y esa fue la iniciativa que les dejé yo la semana pasada del arbolito, ¿verdad? Esa pues la hice yo, o sea, fue a grandes rasgos más o menos como para que ustedes tuvieran un ejemplo de cómo surgían las ideas de los problemas. Para los que estaban a las 2 de la tarde, tal vez vieron ahí como como un árbol también, solo que ese sí tenía raíces y de todo. Y vieron, esos son infinidad de problemas que surgen también cuando uno se sienta y empieza a pensar en los problemas. ¿Qué dejó la pandemia, verdad? Cuando estamos hablando de problemas. O sea, ahorita no vamos a hablar de las ventajas, digamos, ¿verdad? Que pudimos sacar de la pandemia. Entonces, cuando hablamos de ese arbolito, eso estamos hablando de la definición del problema, ¿sí? Aquí en la justificación ya vamos a decir del problema que identificamos, o sea, de la pregunta que queremos estudiar, con qué vamos a aportar, en este caso a las familias. Pero las familias vistas desde el gobierno, porque les comento que estos informes se presentan a los diferentes ministerios. Por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo. Entonces, así, cuando el ministro, digamos, ¿verdad? O un asesor del ministro de Desarrollo, venga y lea el trabajo, la introducción de ustedes o el capítulo 1 donde vaya la parte metodológica, ustedes ahí van a tener la justificación del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que cuando él empiece a leer el trabajo va a decir, en el documento encontrarán algunas recomendaciones o propuestas para solucionar los problemas observados o vividos por las familias guatemaltecas, porque son solo las familias del departamento de Guatemala quienes vamos a encuestar. Entonces, es un aporte que ustedes le van a dar al ministerio. ¿En qué sentido? En que ustedes le van a decir todos los problemas que encontraron y los efectos que los problemas principales que vieron ustedes darán a las familias. Teniendo todo ese panorama, ustedes van a dar recomendaciones, no van a dar soluciones a problemas, porque nosotros no somos el Estado.
y no formamos parte de la política del Estado, no somos quienes ejecutamos la política. Ustedes como estudiantes van a decirle al gobierno, o sea, el aporte de ustedes es dejar recomendaciones a las entidades ministeriales encargadas del tema de X y tema. Cada equipo tiene diferente problemática identificada. Entonces, le darán al ministro o a las entidades encargadas como algunas orientaciones de lo que ustedes consideran que la población necesita para salir de la crisis en que vive actualmente. O sea, eso es lo que nosotros vamos a decir en la justificación. O sea, si no hiciéramos nosotros esta investigación, no va a haber ningún aporte. O sea, ¿qué pasaría si no hacemos la investigación? Por ejemplo, ¿verdad? Si ustedes no hacen la investigación, el asesor del ministro no va a tener aporte desde la voz de los universitarios, porque ustedes van a conocer los problemas de las familias y van a conocer las expectativas. ¿Qué quieren ellos del gobierno? ¿Qué esperan ellos del gobierno? Entonces, todas esas expectativas ustedes las van a colocar ahí y le van a decir al gobierno, miren, las familias quieren esto, necesitan esto. Si no se hace la investigación, nunca van a tener esa información. Entonces, ese es el aporte de nuestra investigación. No vamos a dar soluciones porque no vamos a poder. Y por eso se llama una investigación descriptiva. Bueno, no sé si quedó claro, esta justificación se formula en más o menos una página, porque es la razón del por qué voy a investigar. Y ahora nos apropiamos de este tema, más porque todos estamos viendo en este tema. Muy diferente es que me digan, bueno, haga la investigación sobre el divorcio, como lo que vimos anteriormente. Y si yo me he divorciado, me va a doler hacer un trabajo de ese tipo y no me va a venir sobrando. Entonces, no se identifica uno con el tema. En cambio, nosotros sí nos lo hicieron, digámoslo así, pero somos parte del problema. Y nosotros, ustedes como estudiantes, también van a ser parte de esa investigación. Sus familias van a ser investigados, van a responder al cuestionario y por lo tanto llegan a ser parte de la investigación. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Bueno, están muy calladitos ustedes. Lick, disculpe una consulta. La parte de las recomendaciones que nosotros vamos a dejar para la investigación, digamos, eso también lo incluimos en la justificación. Ustedes lo que van a incluir en la justificación es decir que el estudio va a dejar aportes, o sea, el aporte de la investigación es dejar recomendaciones que emanen de todo el trabajo de campo que ustedes realicen, de los análisis de los resultados de la investigación. Entonces, esos resultados los dejarán ustedes plasmados en un informe y de ello formularán recomendaciones para las autoridades correspondientes. Ah, ya, perfecto. Sí, ya con eso me queda claro porque entonces solo se hace mención de que se estarán dando como que esos aportes de recomendación, pero no las vamos a detallar ahí, sino que ya es en otra parte del trabajo, ¿verdad? Exactamente, eso ya lo van a hacer ustedes en el informe final. Cuando termine la investigación es lo último que se hace.
las conclusiones y las recomendaciones. Está bien, gracias, Ali. Bueno, alguien del equipo 3 que me lea el bosquejo preliminar de temas y subtemas, que este ya corresponde al número 4 de nuestro esquema que les presenté al inicio. Bosquejo preliminar de temas y subtemas. ¿Qué es? Es la lista de temas con sus respectivos subtemas que estarán desarrollados en el informe final de investigación. Generalmente se presenta en forma de índice estructurado por capítulos, temas y subtemas. Consideraciones. Es una estructura de contenido que le servirá de guía para elaborar el informe final de investigación. Para elaborar dicha estructura, se debe tomar en cuenta los objetivos de la investigación, la hipótesis, la estructura del marco teórico y la disponibilidad de información sobre los posibles temas a incluir en el informe final de investigación. Gracias. Bueno, aquí, como bien lo dice, es una estructura, es como ver un índice, como los índices que ustedes están entregando actualmente para sus trabajos. Ese es un bosquejo preliminar de temas, pero ¿qué lleva? Nosotros de una vez aquí incluimos todos los temas que van desde el capítulo 1 hasta las referencias. ¿Qué temas vamos a colocar en el capítulo 1? Lo que trabajó, lo que investigó el equipo 1. El equipo 1 y el equipo 4 investigaron lo mismo. Entonces, eliminando el desarrollo humano, eso sí no va. Pero entonces el tema del equipo 1 hay que ampliarlo, ¿verdad? Su contenido, porque ahorita son solo 2 hojitas. Ahí vamos a colocar, por ejemplo, qué temas van a ir. El tema general es el que ustedes el que ya investigaron o siguen investigando algunos equipos. Ese sería el tema grande. De eso, ¿qué queremos de subtemas? ¿Qué otros temas debería de incluir nuestro tema general que nos dieron para investigar? Luego viene el capítulo 2. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Capítulo 3, pero aquí solo vamos a dejar indicado los temas, los títulos. Aquí no vamos a colocar ni un tema, ni una descripción. Únicamente vamos a colocar como el índice. Al índice no le ponemos ninguna descripción, solo es una estructura. Lo mismo hacemos en el bosquejo preliminar de temas. Desde el capítulo 1 terminamos nuestro capítulo 6, luego el 7. Después del 6 ya colocamos conclusiones, recomendaciones y por último la referencia. Ese es el bosquejo preliminar de temas. Tal vez en los pequeños grupos es un índice general del contenido del informe final. Solo les recuerdo, el índice del plan de investigación no es el bosquejo preliminar de temas. Porque el índice del plan de investigación, lo único que tomamos del plan de investigación para el bosquejo preliminar de temas va a ser el contenido del marco teórico. Eso es lo único que tomaríamos del marco teórico, es lo único que tomaríamos del plan de investigación para el bosquejo preliminar de temas. Solo tomamos el esquema del marco teórico, los títulos que lleva el marco teórico. Y luego agregamos conclusiones, recomendaciones, pero lo hacemos un poco más amplio, digamos, ya vamos analizando más qué otros temas podríamos incluir. Por ejemplo, uno solo pone política de vacunación.
Pero ¿qué incluye? ¿Qué más podría llevar el título de política de vacunación? ¿Cómo se está llevando a cabo realmente, verdad? Entonces ya eso ya se está implementando. Entonces, ¿cómo vamos a ir insertando más subtemas en los grandes temas que nos dieron para investigar? No sé si tienen alguna pregunta aquí. Bueno, seguimos entonces con la determinación de métodos y técnicas. Alguien del equipo 4, por favor, que lea aquí la diapositiva. Determinación de métodos y técnicas. Es la parte del plan de investigación donde se explica la metodología que se utilizará para realizar la investigación. Comprende, aparte de enumerar los métodos, las explicaciones de las técnicas a emplear para recopilar la información y las técnicas que se utilizan para analizarlas. Debe incluir los instrumentos que serán utilizados para recopilar y analizar la información. Gracias. Aquí en métodos y técnicas. Aquí lo importante es para qué va a servir y cómo lo vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo tengo el cuestionario, yo voy a hacer entrevistas. Entonces yo tengo que decir qué instrumento voy a utilizar y cómo lo voy a utilizar. Aquí a veces se comete mucho el error de métodos y técnicas y agarro el libro de ¿cómo se llama este? De Piloña, por si lo miran ahí. Y Piloña nos habla de métodos. ¿Qué es un método? No sé qué, y nos dice qué tipos de métodos hay, el método científico en sus 3 fases, y empezamos a decir las 3 fases del método científico. Eso sí tiene que ir, pero no vamos a decir, bueno, el método científico, su fase exploratoria es que consiste en, y empiezan a escribir lo que dice Piloña, y no es el método exploratorio, cómo lo voy a usar yo en mi plan y en mi informe final. O sea, ¿cómo voy a aplicar? O sea, a mí no me interesa que me digan qué es el método científico en su fase expositiva, por ejemplo. El método expositivo se refiere a cómo lo voy a utilizar en mi informe. Bueno, el método expositivo lo vamos a realizar al momento de finalizar el informe final, en donde se expondrán los resultados de la investigación. También se hace uso de esta fase cuando se presente el informe final a las entidades gubernamentales para que hagan uso de las recomendaciones que lleva el documento. Entonces, eso es lo que necesitamos. No es en qué consiste, sino cómo lo voy a utilizar en la investigación. Igual las técnicas. No es qué es una encuesta, qué es una entrevista, qué es un instrumento. O sea, no vamos a usar qué es un cuestionario. Y eso ya lo sabemos qué es, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esa técnica en la investigación? ¿Quedó claro? Sí, licenciada. Bueno, gracias. ¿Alguna duda? Yo espero que estén todos los equipos presentes, porque esto sí es, o sea, todo lo que estamos hablando es de lo que vamos a tener que presentar la próxima semana. Bueno, el cronograma, equipo 6, por favor. Buenas tardes, licenciada.
Más. Cronograma. Debe señalar las diferentes etapas de la investigación, detallando las actividades más relevantes o generales, que agrupan actividades específicas, indicando el tiempo estimado para cada una de ellas. Es una secuencia ordenada de todos los pasos de la investigación, de tal manera que sirvan de orientación para la realización de las acciones que conduzcan al logro de los objetivos y alcancen de las metas fijadas. Gracias. ¿Alguna pregunta? No. Entonces, un cronograma lo presentamos de la siguiente manera. Es el, ¿cómo le llaman? El diagrama de Gantt. Solo me permiten que traten de entrar temprano, así no nos interrumpen, por favor. Bueno, entonces el diagrama se presenta en un diagrama de Gantt, en donde colocamos, o sea, su estructura es esta: número, actividad y los meses. Aquí podemos ir dividiendo por semanas: agosto, septiembre, hasta octubre, hasta noviembre, perdón. Les voy a hacer les voy a decir más o menos las actividades que tenemos que enlistar en nuestro cronograma. Como ahora lo tenemos todo en electrónico, a veces nosotros tenemos el cronograma del compañero X, quien lo presentó el año pasado o antepasado, hace 3, 4 años. Y el compañero vino y lo dejó hasta el plan de investigación y no le dijeron nada y así lo entregó. Y no, el cronograma inicia desde la revisión bibliográfica hasta el día de la exposición final del informe final. Entonces, coordinadores, espero que estén ahí, o colaboradores de coordinadores, se recuerdan. El cronograma empieza desde la revisión bibliográfica, que es lo que ustedes hicieron el primer sábado, participando en la conferencia del licenciado Castillo. No fueron a buscar un libro, pero estuvieron escuchando y viendo la presentación del licenciado Castillo. Eso ya es empezar a documentarse sobre el tema de la investigación. Después de eso, ¿qué hicieron? Siguieron buscando material para preparar el marco teórico. En esas están, algunos todavía tienen que retomar la investigación e investigar, ¿verdad? No lo vamos a ver más a nivel de equipos, ¿verdad? Pero es investigar, resumir entre el equipo. Después de hacer el marco teórico, ¿qué hacemos? Empezamos a hacer el objetivo. Primero, hacer la lluvia de ideas para los problemas, encontrar los problemas, hacer los objetivos. Después de los objetivos, ¿qué hicieron? El planteamiento del problema. Muy bien, después. La hipótesis. Después de la hipótesis, ¿qué nos toca hacer hoy? La justificación. Muy bien, la justificación. Después. El bosquejo preliminar de temas y subtemas. Muy bien, el bosquejo. Después. Es un examen corto, ustedes. Determinamos los métodos y las técnicas que estamos utilizando. Que van a utilizar en el informe final. Sí, recuérdense que eso es lo que van a utilizar en el informe final. En el método, en la técnica, algunos métodos
del método científico, la primera etapa que es la exploratoria, es lo que están haciendo ya ahorita, pero los van a seguir haciendo en el informe final. Después de eso sigue la elaboración del cronograma, ¿verdad? Entonces, esas son las etapas para hacer el plan de investigación, pero ahí no termina la práctica y el cronograma empieza desde el momento en que arrancó la práctica, termina la primera etapa, que es esta que estamos terminando, luego viene la segunda etapa, que es el trabajo de campo. ¿Qué actividades hay en el trabajo de campo? 1, revisión de la boleta. La boleta la están haciendo los compañeros de la comisión. Entonces, revisión de la boleta. Luego, socializar la boleta, o sea, ustedes van a conocer la boleta. Después, practicar la boleta. Van a filmar un video en donde usted entrevista a su compañera o compañero y luego su compañera o compañero lo entrevista a usted por medio de un video y presentan el video como evidencia. Entonces están ¿qué? Socializando la boleta, poniendo en práctica la boleta y luego hacer la encuesta. Después de hacer la encuesta, ¿qué vamos a hacer? Ingresar la información a la base de datos. Les estoy dando el cronograma a usted. Después de ingresar a la base de datos, ¿qué hacemos? Hacemos como una limpieza de nuestra base de datos. Por ejemplo, a mí me dijeron, usted es del equipo 1 y yo le puse grupo 1. Mi boleta no va a aparecer en mi base de datos, va a aparecer en el grupo 1. Y el del grupo 1 va a decir, pero este no es mi estudiante. Va a venir y lo va a desechar o me lo va a mandar. En el mejor de los casos lo manda. Entonces, cuando mandan esa boleta, nosotros miramos en nuestra base de datos que no estaba. Bueno, entonces venimos y lo colocamos donde corresponde. Y eso es una limpieza, es una depuración de la base de datos. Ya depurada la base de datos, ¿qué hago? Hago cuadros y gráficas. Cuadros y tablas y figuras, le llaman las normas APA ahora, la 7ª edición. Hago tablas y figuras. A todo eso, o sea, a elaborar tablas y figuras le vamos a llamar compendio. Entonces hacemos un compendio de la información obtenida. Después de ese compendio, empiezo a analizar el compendio de información. O sea, empiezo a analizar la tabla, empiezo a analizar cada figura que hice, un pie, una barra, lo que sea, lo empiezo a analizar. Después del análisis, ya ahí termino yo mi segunda etapa. Si me va bien, sigo en la tercera etapa, que es empezar a formular, a redactar el informe final. ¿En qué consiste el informe final? En redactar cada uno de los capítulos y los resultados de la investigación. Dar las conclusiones y las recomendaciones y por último colocar la referencia del trabajo. Ahí no terminó la práctica, todavía sigue, presento el informe final. Hay revisiones, reviso, inserto los cambios, hago los cambios y luego entrego el informe versión final. Y todavía no termina, sigue todavía. ¿Qué me toca después? Exponer la información. Hago la exposición ante las autoridades de PROPEC. Ahí sí terminé mi cronograma de actividades y terminé la práctica. ¿Sí? Entonces queda claro de dónde a dónde empieza el cronograma, dónde empieza y dónde termina. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Entonces tengamos mucho cuidado en eso. Y les digo, porque como les contaba la otra vez, yo no llevo una década aquí, llevo más años.
en donde cada año mira a uno. El cronograma, y así se los digo, el cronograma empieza aquí, termina hasta aquí, y me entregan el cronograma que solo incluye las actividades del plan de investigación. Entonces, coordinadores, tengan un colaborador a la par que tome en cuenta. Es todo lo que yo les digo en clases, porque es para entregar un buen trabajo. Recordemos que esto no lo vamos a ir a entregar en cualquier lado, ¿verdad? Sino que tampoco es que ellos sean mejores personas, porque algunos los conocemos como son, pero por lo menos el impacto que podría dar nuestro trabajo desde la cúpula gubernamental, por ejemplo, que se ha tomado en cuenta sus sugerencias. Entonces eso aporta mucho valor y hagámoslo mejor, o sea, hagámoslo bien, por favor. No sé si tienen duda en el cronograma o así lo dejamos. Estamos listos. Muchas gracias. Solo una consulta, digamos, en el cronograma, en el cuadrito donde en el ejemplo usted tenía las X, ajá, Sí. donde tenía las X, que nosotros dividamos el mes por semanas, así como nos hacía la recomendación. Sí. En lugar de las X, vamos nosotros colocando, se va haciendo cada una de las actividades, o solo con las X en la semana que toca. Mire, esto es solo un ejemplo, ¿verdad? Regularmente el diagrama de Gantt nos pide barritas. Entonces, la revisión bibliográfica, por ejemplo, nosotros seguimos revisando. Entonces, puede empezar primera semana última semana de julio, empezaron ustedes el 24. Entonces, fue como la cuarta semana de julio. Si julio lo dividen en 4, empiezan a marcar la última barrita de julio y toda la barra de agosto. Esa es revisión bibliográfica porque, como les digo, muchos equipos tienen que repetir el trabajo que entregaron la semana pasada. Entonces, eso implica que sigue la revisión bibliográfica. Entonces, colocamos barritas. ¿Sí? Y arriba vamos a colocar los meses. Bueno, perfecto, Lick, muchas gracias. Bueno, la estimación de recursos. En la estimación de recursos, ustedes cualquier libro de técnicas que hayan utilizado, les tiene esta clasificación de recursos humanos, materiales y financieros. En los recursos humanos no nos cuantifiquemos, primero porque nadie va a poder pagar lo que valemos. Y segundo, porque en el caso de ustedes son estudiantes y no tienen ninguna remuneración. Entonces, en recursos humanos, 11 integrantes del equipo X, 12 integrantes, 13 integrantes, 9 los integrantes que tengan. Del equipo X del grupo 3, una docente supervisora y un supervisor de la coordinación de práctica de área común. Ese es todo el personal. Ahí vamos a poner el título, recursos humanos, y en esas 3 líneas, ustedes, yo y la supervisora, que es una docente, que es la que entra, a veces no sé a qué horas entra a nuestro salón, entonces ahí colocamos esos 3 tipos de recursos humanos. No tiene cuantificación económica. Luego vienen los recursos materiales. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué material? Computadoras. No lleva precio porque es su equipo que tiene en la casa. O sea, como es un trabajo de investigación de estudiantes, ustedes esa parte no la van a cuantificar. A veces uno cuantifica cuando a usted le dicen, mire, hay un recurso en X institución y quiere que presente su proyecto. Cuantifique la estimación de recursos. Entonces ahí sí cuantifica
cuánto le va a pagar a la secretaria, cuánto al gerente, cuánto a todo el personal que quiere tener ahí. Recursos materiales, va a necesitar un escritorio de cuánto, una silla, cuánto va a valer, porque usted está solicitando un apoyo o un proyecto. En este caso, no. En este caso, no vamos a cuantificar los recursos materiales, pero para trabajos futuros, digamos que ustedes ya saben que sí se cuantifica. En el plan no lo vamos a hacer, para que quede claro, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de computadoras, necesitamos una grabadora. Digamos que estén grabando lo que yo les esté diciendo. Entonces, necesitan una grabadora. O cuando ustedes hagan las encuestas con sus compañeros, a quienes les hagan las encuestas, si quieren estar seguros de que la información no se va a perder, graban toda la información que les den. Entonces, eso implica una grabadora, ¿verdad? En este caso. Como nosotros ahorita todo lo estamos haciendo en línea, en años anteriores colocamos hojas, por ejemplo, con un costo, impresiones con un costo. Aquí colocábamos la extensión universitaria que hacíamos, que era irnos al municipio que visitábamos y llevábamos, depende, si nosotros estábamos hablando del ambiente, podíamos llevar botes, toneles, para recolectar basura y lo dejábamos en la comunidad. ¿Qué costo tenía eso? Pues todo ese precio sí iban los recursos materiales. En este caso, ustedes colocarían en recursos materiales de lo que sí pagan, podría ser recargas telefónicas. ¿Cuántas recargas hacen ustedes para escuchar el curso de la práctica, por ejemplo? Si ustedes tienen línea fija, entonces colocan ahí, ¿verdad? Que es un aproximado de cuánto podría costar y eso se coloca ahí. O sea, eso sí es válido porque ese es el gasto que ustedes están haciendo actualmente. A veces algunos colocan ahí, por ejemplo, ponen depreciación de computadora, por ejemplo. No va porque en realidad, ¿quién le va a pagar a usted esa depreciación? Nadie. Entonces, eso sería, lo que se cuantifica es lo que realmente, no es que le van a pagar la recarga que usted está haciendo ahorita. Eso no se lo van a hacer, pero es como para un costo aproximado de lo que les va a costar a ustedes la práctica. Es algo muy como simbólico, ¿verdad? De ver de dónde salen los recursos, de dónde salen los costos, ¿verdad? Y luego los recursos financieros, y aquí ya colocan un cuadrito, una tablita donde ponen ahí recargas telefónicas por clases sincrónicas, tanto por clases sincrónicas con los equipos, cuando ustedes se reúnen entre semana, eso es lo que yo creo. Entonces, ¿cuánto gastaron ustedes en eso? Lo cuantificamos, pero no quedó de que tan exagerado, ¿verdad? Sino que lo que más o menos es real. Y ya sacamos nuestro total. O sea, ustedes van a gastar en tinta, de impresora, de impresiones, que era con lo que gastaban sus compañeros en años anteriores. Gastábamos en compra de la playera. Gastábamos también en las pastas. Yo no sé si ustedes pudieron ver algún libro de un informe de la práctica que tenía una pasta dura. Se gastaba en esa pasta. Ese era el costo que nosotros colocábamos ahí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces seguimos. Las referencias. Para todos los que, bueno, todos ya entregaron sus trabajos. Yo les pediría, en el plan de investigación quitemos bibliografía y dejemos referencias.
0.5 para la persona que me diga cuál es la diferencia entre una referencia y una bibliografía. Licenciada, Sí, la referencia bibliográfica es cuando uno toma una parte de un texto y hace referencia al mismo, y la bibliografía solo es la fuente donde se obtuvo la información, pero no se cita textualmente. no. No sé si lo puede explicar de otra manera. Que la referencia bibliográfica usted puede llegar a tomar una parte del texto literal y se cita y se le coloca la fuente donde se obtuvo ese texto. Y la bibliografía solo es la página o la fuente donde se obtuvo información para elaborar el informe. No, ¿alguien más? Gracias, compañero, por la participación. ¿Alguien más? Buenas tardes, licenciada. Perdón. Sí. Ahí, La diferencia entre una referencia y una bibliografía es que la referencia se citan a autores de un trabajo ya investigado, mientras que la bibliografía se cita el documento, pero no se extrae información del documento. Ahora ponga un ejemplo. Vamos a ver. Yo explico de otra manera. ¿No? Bueno, la compañera estuvo muy cerca. 0.25 le voy a dar. Peor es al compañero también. Me ponen en el chat el nombre y coloquen ahí que participaron en el tema de la referencia y bibliografía. Y última palabra a la compañera que está ahí pendiente todavía, por favor. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Una referencia es que, valga la redundancia, se refiere a los autores de los recursos o de los textos que se citaron en un trabajo de investigación, y la bibliografía solo se refiere a los autores o a los recursos, a los libros que se leyeron, pero que no se citaron en el documento, es decir, solo los utilizamos como para empaparnos sobre el tema y nosotros escribirlo con nuestras propias palabras, ¿verdad? Prácticamente escribir lo que nosotros entendimos o lo que nosotros comprendimos del documento, pero no lo citamos en ese documento de investigación. Gracias. Licenciada. ¿Sí? Perdón, rapidito. Para mí la sección de referencia es la que incluye las bibliografías, los apéndices, los anexos, las gráficas, los cuadros. Entonces, a todo ese conjunto yo le llamo referencias, pero no estoy segura si ese es el concepto. Gracias, compañera. Bueno, entonces voy a decirles. La referencia es donde se anotan todos los documentos, libros, páginas de internet, documentos con autores institucionales, o sea, todo lo que nosotros usamos para hacer, en este caso, el plan de investigación. Yo hice mi plan de investigación y utilicé 10 textos. Pero esos 10 textos están citados en el documento. O sea, en mi marco teórico tengo ahí.
que busqué en las Naciones Unidas sobre desarrollo humano, y en el texto está entre paréntesis, autor, coma, año, coma, página, ¿sí? Y ese libro aparece en la referencia. Pero solo los documentos que cité, o sea, que le puse fuente, digamos, solo esas fuentes que aparecen en las citas van a aparecer en referencia. Eso se llama referencia, o sea, solo lo que utilicé y solo lo que cité en todo el texto de mi plan de investigación. Licenciada, disculpe que la interrumpa. Sí, diga. Esto es, la referencia me trae en memoria lo que ayer decía la licenciada en el curso que vimos de las normas APA, de las citas, donde solo hace referencia, por así decirlo, el autor y si es el año y la página 23, por así decirlo. Sí. Esas son las referencias. Esas son las referencias, así es. La cita es lo que nosotros colocamos entre comillas o lo que colocamos nosotros con margen. Si tiene más de 39 palabras, le doy tab y ya lo dejo todo con una sangría. Esa es la cita. O sea, estoy citando textualmente. O estoy haciendo una paráfrasis y le estoy colocando la fuente. ¿Cuál es la fuente? PNUD, 2020, página o PARR, punto. Si no tiene página el documento, cuento los párrafos. Que ayer nos dieron la versión 6 y la que vamos a usar nosotros aquí es la versión 7. Si ustedes vieron el documento que les mandé es versión 7. Entonces, eso que ponemos nosotros entre paréntesis, lo traemos a la referencia y le ponemos toda la información que nos piden para que sea una referencia y no sea solo una fuente de una cita. Esas fuentes de las citas, todas esas fuentes pasan a referencia y solo esas van a aparecer en referencia. La bibliografía, por ejemplo, yo aquí tengo a Piloña, aquí tengo a Sampieri, tengo a Sampieri, el otro libro de Sampieri en electrónico, y tengo unos de investigación cualitativa. Los he leído. ¿Para qué? Para explicarles lo que medio les expliqué hoy, ¿verdad? Pero a ustedes, por ejemplo, sí les sirvió porque van a entregar su plan de investigación. Si yo colocara, en vez de referencia, coloco bibliografía, voy a poner a Piloña, voy a escribir a Sampieri, voy a escribir el otro libro de Sampieri, porque me ayudaron a comprender cómo estructuro mi marco teórico, por ejemplo. Sí me ayudó, como dijo la compañera, me ayudó para hacer mi trabajo, pero no cité nada de aquí porque es la lectura de todo esto. Y de todo esto aprendí algo que fue lo que les transmití hoy. Pero me sirvió. Bueno, entonces en la bibliografía anoto esos documentos que no van a aparecer citados en todo el trabajo, pero que me ayudaron a hacer un mejor documento. Esa es una bibliografía. La referencia es solo lo que cité en el trabajo. ¿Quedó claro? Sí, licenciada. Ahora autoevalúense, ¿verdad? Los que se animaron a participar y a los que no, muchos tenían la respuesta correcta, se los aseguro. Entonces, a la próxima, anímense. A todos 0.25 los que participaron el día de hoy. Bueno. Entonces, yo creo que así los voy a motivar con los 0.25 ustedes o 0.5. Eso, recuérdense que eso es adicional, ¿verdad? No forma parte de los 15 puntos. Lo último, apéndices y anexos. Son fotografías. Yo prefiero evitar fotografías. Por ejemplo,
las fotografías dramáticas del Parque de la Industria, o cómo la gente se fue a acaparar papel higiénico, por ejemplo, el año pasado, en marzo, creo que todavía tienen. Entonces, uno dice, bueno, no es nada, o sea, el papel higiénico no es nada relevante. Lo otro es muy dramático y creo que no está como para exhibirlo. Entonces, pero la teoría dice fotografías y datos importantes. Entonces, ¿a qué datos importantes me refiero? El trabajo del equipo 2 colocó allí, por ejemplo, su arbolito, su árbol de problemas. Ese es un buen elemento como para colocarlo en los anexos, porque ahí están ustedes dando a conocer que el problema no salió de la manga, ¿verdad? Y que trabajemos esto, sino que surgió del aporte de todo el equipo. ¿Quién nos falta colocar ahí? En el caso del equipo 2, ¿verdad? Que colocó su arbolito. Nos falta colocarle anexo 1. ¿Qué título lleva el anexo? Lluvia de ideas para definir el problema, por ejemplo. Fuente, elaboración propia, porque es de ustedes. Y se queda ahí, pero no lo puedo dejar solo así. Yo tengo que ir a la definición del problema donde voy a escribir los 2/3 de hoja del problema. Al final le voy a colocar ahí, véase anexo, véase anexo 1, pero es como pie de página. Coloco el numerito ahí, el superíndice, y me vengo aquí abajo y coloco, véase anexo 1. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que todos los anexos se deben mencionar en la estructura del plan de investigación. Si en la estructura del plan de investigación especialmente van en la definición del problema o en el marco teórico, si ahí no estoy anotando yo nada, significa que no tengo anexos. Por ejemplo, el esquema para la vacunación o las líneas a seguir o las etapas que se pusieron para la vacunación. Ustedes solo describen, ¿verdad? Pero les pareció bonito un cuadro que vieron que es del Ministerio de Salud, donde dice primero los adultos mayores de 70 años, después los mayores de 60 y personas con dificultades, con enfermedades crónicas. Pero está bien diseñado la tablita y así van las etapas, ¿verdad? De cuándo nos tocó o cuándo les va a tocar vacunarse. Y ustedes dijeron, este cuadro está bonito. Vienen y lo copian y lo ponen en anexos. Pero en la explicación que ustedes pusieron en la política de vacunación, por ejemplo, ustedes describieron cómo fue la política de vacunación y ponen ahí un superíndice otra vez y colocan en el pie de página ver anexo 2. ¿Qué dice el anexo 2? Ustedes van a esa tablita que les gustó y colocan ahí etapas para la vacunación. Anexo 2, etapas para la vacunación en Guatemala. Fuente. Ya ahí abajo de quién es, no es de ustedes. Entonces, Ministerio de Salud Pública, y ahí está cómo se pone la fuente de una figura. Y ya, o sea, yo cité en todo el documento que voy a utilizar en el anexo un cuadro. Entonces, todos los anexos son citados en el cuerpo del trabajo. Si yo no cito nada, no pongo ni un anexo. Entonces, ¿quedó claro? Sí, licenciada. Muy bien, ¿alguien más ahí que quiera intervenir? ¿No?
Bueno, entonces ese es el plan de investigación. Ese es nuestro documento que vamos a entregar el día en nuestra próxima clase. Tal vez abren ahí sus camaritas algunos porque me siento después de la presentación que uno no puede ver a nadie.